Saludos, ingeniero. El día de hoy voy a presentar mi proyecto final basado en la resolución del modelo Lotka-Volterra mediante métodos numéricos. Pues bien, para poder resolverlo es necesario un preámbulo y una introducción. El modelo fue desarrollado por Alfred J. Lotka y Vito Volterra en años separados, pero llegando a la misma conclusión acerca de cómo relacionar las presas con sus depredadores en un ámbito homogéneo. Ya explicaré en posterior qué se representa eso mediante un sistema de ecuaciones diferenciales. Esto incluso puede verse como un modelo muy simple a comparación de, por ejemplo, el modelo SIR. Esto fue empleado en la pandemia como un sistema de ecuaciones diferenciales que relacionan a las personas que ya se contagiaron, las personas que están propensas a contagiarse y las personas que se recuperaron de la enfermedad. Esto incluye muchos más parámetros, siendo que es más complejo y mucho más laborioso de resolver, aun cuando se usan métodos numéricos. Pues bien, en un ámbito ideal solo existe la interacción entre animales, es decir, o sea, es homogéneo, no existe intervención humana, tal como por ejemplo caza de las especies, destrucción de su hábitat o eh, extracción de especies, por ejemplo, captura, dígase, por ejemplo, iguanas, loros, lo que sea, no incluye eso. Así como no incluye las características del hábitat, no afectan a estos animales, el sexo o la edad también. Entonces, con ello se puede describir el modelo que representa Lotka-Volterra, en el cual alfa es la razón de crecimiento de la presa, beta el crecimiento de interacción del depredador de la presa sobre la muerte de la presa. Lo más importante a destacar es beta y gamma, porque estos son parámetros que relacionan la primera ecuación diferencial con la segunda y su complemento, la segunda con la primera. Por ejemplo, la interacción en depredador-presa sobre la muerte de la presa quiere describir qué tan casada está la presa, o sea, cuánto se caza, cuánto caza el depredador. Y gamma quiere representar el crecimiento del depredador, cuánto se reproduce el depredador, cuánto más crece a comparación de las presas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque con ello se va a poder visualizar el gradiente. En el eje, por ejemplo, cada eje de un plano cartesiano se puede representar por separado una ecuación diferencial. Por ejemplo, en el GeoGebra que se utilizó, el eje Y representa a los depredadores y el eje X representa a las presas, como se lo visualiza. Ya lo explicaré más tarde. Entonces, lo importante de aquí es los puntos estables, asinóticamente estables o completamente inestables. Los estables significa que en base a una leve perturbación o alteración llegan rápidamente a su punto de equilibrio. Los asindóticamente estables es que va a estar oscilando, pero en un punto determinado van a llegar a su punto de equilibrio. Y un completamente inestable, como se lo puede leer aquí, podría darse cuando la cantidad de depredadores supera el crecimiento de las presas. En otras palabras, si existen muchos depredadores que están consumiendo muchas presas, va a llegar un punto en el que las presas se van a acabar. Entonces, al haber tanta cantidad o una cantidad de depredadores y no hay presas, va a caer y se va a eliminar. Va a provocar su extinción por no tener alimento. Entonces, aquí se describen los puntos estacionarios mediante la determinante y por ende su obtención de valores propios y sus vectores propios. Aquí se describe cómo se obtienen, no me explayaré mucho porque aquí se lo describe en el PDF que se envió. Lo importante son los puntos inestables y los estacionarios, que serían el centro que está oscilando. Entonces, con ellos se puede obtener para cualquier expresión, cualquier vector, cualquier campo vectorial de su correspondiente gradiente. Mediante un artilugio de logaritmo y usando esta expresión, se puede llegar a obtener esta fórmula. Entonces, se explica cómo se utiliza el GeoGebra. Pues bien, se usa el GeoGebra y el Excel. Para poder utilizar el Excel es necesario tener opciones. En la cinta de opciones, activado la barra de programador y activar las macros que cuando se abre el archivo va a pedir. Entonces va a Visual Basic en la pestaña de programador y aquí está el código en Runkecuta de cuarto orden. Utilizo cuarto orden dado que tiene una mayor precisión que segundo orden y
dado cierto paso, o sea, cierto H, o sea, cierto paso en iteraciones, va a provocar un cierto margen de error, pero con cuarto orden se reduce. Entonces, aquí, como se lo visualiza en el PDF, se describen qué parámetros se indican de la función uno y 2, o sea, de las ecuaciones diferenciales, cuáles son los parámetros alfa, beta, delta y gamma. Cómo se le puede dar clic aquí en uno y se puede visualizar aquí de mejor manera qué representa cada uno. Entonces, una vez que se haya cambiado aquí, por ejemplo, se le puede dar a guardar, se sale y dígase, aquí tenemos esto y esto. Entonces, aquí estos son los parámetros iniciales, por ejemplo, se puede dar de 20 y 40, dígase. Entonces, esto se va a comportar de esta manera. Se señalan todas, o sea, los títulos ABC, se copian y se pegan aquí en la hoja de cálculo. Se pegan y se hace un cambio aquí correspondiente aquí o aquí, da lo mismo. Por ejemplo, de 20 y aquí de 40. Entonces, aquí se ajusta, y se puede visualizar completamente qué es lo que está sucediendo. La velocidad se la puede poner un 0.5 para que se pueda ver correctamente. Entonces, con esto se comprueba que esta resolución de la línea en roja y en azul está hecha por internamente utilizando el gradiente con el software propio de GeoGebra, pero concuerda exactamente con lo resuelto mediante Runke-Kutta, porque aquí lo que se está haciendo es llamar a la función, perdón, aquí a la y1 y a la y2. Esto está representado aquí como la función y1, la función y2, entonces se está llamando, se está usando estos, es Runke-Kutta. Entonces, esto que se ve de puntos, la verde representa las presas y la amarilla los depredadores. Concuerda y calza exactamente. Ahora, pues bien, si se desea, también se puede desactivar estos, que son los componentes del campo vectorial. eh, la fase del punto T es este punto en verde que representa en qué parte está oscilando esto. Esta oscilación representa, o sea, esto que está oscilando representa en qué punto del tiempo va. Porque aquí en este solo se considera el Y y el X como depredadores y presas. Depredadores y presas. Entonces, una vez, para poder, por ejemplo, cambiar los parámetros de alfa, beta, gamma y delta, se describen, por ejemplo, en estos resultados que se obtuvieron, utilizando lo que el profesor de la ESPE, Edison Rosario, utilizó en base en código en Python, por ejemplo. Esto se utiliza para tener una comprobación externa a lo obtenido por GeoGebra y lo mío hecho también por Excel. Entonces, con los parámetros que se describen aquí, 0.5, 35, 0.7, 0.35, se obtiene este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, estos son los resultados que él propone, que obtiene en Python. Entonces, estos deben calzar correctamente con lo obtenido en aquí, en GeoGebra. Como se puede ver, se va a proceder a ingresar esto en el Excel y posteriormente en GeoGebra. Entonces, se abre la pestaña de Visual Basic, perdón, y se ingresa, está en orden exactamente igual que aquí. Entonces, 0.5 menos 0.7 menos 0.35, 0.35 y se le da a guardar. Ahora, para que el script o el algoritmo que se desarrolló se debe copiar de aquí y se pega para que se refresque lo obtenido. Entonces, por ejemplo, aquí, como se puede visualizar, el profesor detalla que utilizó X con 2, Y con 1. Esto implica que sería dos depredadores, perdón, un depredador, dos presas. Entonces, se copia y se pega aquí. Ahora sería dos depredadores. Ahí. Se hace un ajuste, se hace un ajuste. Y aquí también se debe cambiar esto. Aquí se debe cambiar a
los parámetros de, por ejemplo, 0.5 menos 0.7, aquí 0.35, entonces se puede ver que calza exactamente, bueno, aquí también, la n, lo que se puede hacer aquí es, dado que le hicimos más grande en una parte del video, no se visualiza bien la flecha, pero el gradiente sí concuerda, esto concuerda exactamente con lo obtenido por el, voy a proceder a cerrar esto, con lo obtenido por el profesor mediante código en Python. Esta gráfica corresponde a esto, a las oscilaciones de presa y depredador. Y los puntos que se encuentran aquí en amarillo y en verde son los que se obtienen mediante la resolución por método numérico y calzan a la perfección. Esto, la parte de aquí no se visualiza muy bien, aunque puedo cerrarla ahí. Y el gradiente calza. Estos perturbaciones de aquí son posibles errores, pero aquí GeoGebra sí se visualiza también, pero como que le hace un poco más limpio y más eh, pulcro el trazo del gradiente. Entonces con ello se puede describir de que se obtuvo otra comprobación externa a lo dado, ya sea por lo hecho por mí en el GeoGebra y en el Excel. Quiere decir que los parámetros que se ingresan aquí en las ecuaciones diferenciales y con condiciones iniciales concuerdan con los resultados obtenidos por un agente externo. Sí, listo, ingeniero. Eso sería todo. Muchas gracias.